Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en el libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 del 1 al terminar. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y los engendraron. Hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafarearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amado soberano Dios, gracias te damos por esta tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio de la misma. Permite que entendamos el tiempo en que vivimos y que seamos obedientes a ella, porque es tu palabra. Cuida a la familia, Señor, y las personas que están viendo y escuchando este programa. Ayúdalo a someterse para que haya en gracia delante de tus ojos. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante, muy especial. El tema central que tenemos es la familia que halló o encontró gracia delante de los ojos de Dios. La familia que encontró gracia delante de los ojos de Dios o en Dios. Y está basada en el capítulo 6 del libro de Génesis. Estaremos hablando sobre estos puntos de suma importancia. Hoy más que nunca se necesita encontrar o hallar gracia delante de Dios. Varón, cuando la Biblia habla acerca de gracia, ¿a qué se está refiriendo en sí? Amén, bendiciones. Está hablando sobre un regalo de Dios, no merecido a la humanidad, porque sabemos que hubo un sacrificio que lo hizo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es la gracia
Por la gracia de Él es que nosotros tenemos redención, tenemos comunión con Dios por medio de su Hijo amado Jesús. Y es muy importante poder entender la gracia, porque antes este mundo estaba corrompido, pero vino la gracia, vino a establecer la comunión del ser humano con Dios, porque muchos miles de años atrás se perdió esa comunión, esa intimidad con Dios. Y Dios envió por segunda vez a su Hijo a que diera su vida por todos nosotros, por la humanidad, para nosotros encontrar gracia delante de Dios, porque no somos merecedores de la gracia, pero su amor, porque vemos nosotros en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 16, dice que Él envió a su Hijo unigénito a esta tierra por amor a nosotros. Y esta es la gracia de Dios, que solamente la gracia sin está en Dios. Las gracias que nosotros damos con eso es de la humanidad, pero la gracia de Dios es en nuestro Señor Jesucristo. Amén, gracias, varón. Muy buena explicación. Amigo televidente, en verdad queremos decirle que Dios determinó destruir en aquel tiempo, en tiempo de Noé, determinó destruir el mundo. Y aquí vamos a tener unas cuantas preguntas que nos han hecho. Porque de acuerdo a este capítulo 6, dice que los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres. Y mucha gente creen, o dicen, o afirman, que cuando dice los hijos de Dios, está hablando de ángeles que se casaron con los seres humanos. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ver que no es así, aunque muchos teólogos y muchísimos eruditos, y pastores y líderes creen que sí, que fueron ángeles. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. La persona que nos hace la pregunta dice, ¿en verdad tienen los ángeles sexo? ¿Se casan ellos? ¿Engendran ellos hijos? Porque aquí dice en Génesis que los hijos de Dios se casaron. ¿A qué se refiere? La pregunta es, ¿a qué se refieren cuando dice que los ángeles o los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres? ¿Se refiere a ángeles o se refieren a seres humanos? Amén. Muy importante la pregunta, varón y hermano, que nos hace, porque nos ayuda a nosotros también seguir buscando la dirección, la guianza de Dios a través de su Espíritu Santo. Vemos nosotros que cuando dice los ángeles, tenemos que entender que en la presencia de Dios no puede haber contaminación. Los ángeles son ángeles puros, limpios, purificados delante de Dios. Entonces los ángeles no pueden hacer. Esto se está refiriendo a los hombres que estaban ya en la tierra. No está refiriéndose a los ángeles. Pero habla de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que estaban sometidos a la voluntad de Dios. Muy bien, muy bien. Amigo, en verdad queremos decirle que la filosofía, la idolatría y el paganismo han tratado de encontrar un error en lo que Dios hace, para decir que Dios se contradijo. Pero debemos decirle que no. El mismo Señor Jesucristo, cuando los saduceos vinieron y le hicieron la pregunta, y le dicen que no se puede ligar los hijos de Dios o los ángeles, porque los ángeles no se pueden contaminar con seres humanos. Jesús le dijo, errar las escrituras, porque los ángeles no se casan, ni se dan en casamiento porque no tienen sexo. Ese es el primer paso que el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Ahora, cuando la Biblia dice aquí que los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Y quiénes son los hijos de los hombres? Los hijos de Dios, como dijera el varón, el ministro Jorge, son aquellas personas que tienen a Dios, que se someten a Dios y hacen lo que Dios dice. Oiga bien, hijo es diferente a criatura. Dios creó a todo el mundo. Somos criaturas. Somos criatura de Dios, pero no hijos de Dios. Y eso vamos a ver otra vez esa escritura. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Son aquellas personas que se someten a Dios. Después de Jesús, los que aceptan a Jesucristo son hijos de Dios. Antes de Jesús como hombre, aquellas personas que vivían, que se sometían, obedecían, adoraban a Dios. Y vamos a ver, más allá, vamos a Génesis capítulo 4, del verso 20 en adelante para que vean, porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de él. Al crearlo, el hombre se sometió, pero cuando desobedeció, hubo una rotura entre el hombre y Dios. Y la descendencia de Adán, al corromperse, entonces se ligó
con Caín. Caín fue el hijo mayor de Adán y Eva. Pero cuando entró el pecado, cuando Satanás entró en su corazón, se corrompió, se apartó, fue violento, destruyó, y la descendencia de Caín, a eso se le llaman los hijos de los hombres. Oigan bien, a la descendencia de Caín, porque dejaron de adorar a Dios. Pero miremos ahora del capítulo 4, de en adelante, para que vean ahora quiénes son los hijos de Dios, cuando la gente comenzó a adorar a Dios. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal. Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 77 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Óigame bien, ¿cuándo comenzaron a invocar el nombre de Jehová? La descendencia de Set, Sí. Y la descendencia de Enós, ¿sí? Le nació un hijo y dice que de ahí comenzaron a adorar a Dios. A esto se le llaman los hijos de Dios. ¿Usted ve? Aquí se le llaman los hijos de Dios. Se le llaman los hijos de Dios a aquellos que le adoran. A aquellos, y fueron la descendencia de Set a través de Enós. Porque la descendencia de Caín, usted vio que Lamec dice ahí que me voy a vengar. Ahí comienza la violencia. La violencia. Si 7 veces Caín es vengado, yo me voy a vengar 70 veces. ¿Usted ve? Ahí comienza la violencia. ¿Quién está haciendo esas cosas? Satanás. Por eso se corrompió. Hubo una corrupción terrible. Y es importante de que ustedes aprendan a tener esto, ¿entiende? Y vamos a lo que dice el Señor a través de Pablo en el capítulo 8 de Romanos, del versículo 9 al 16. Mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok, ¿te ves? Los que viven conforme al Espíritu, los que tienen el Espíritu Santo, estos son llamados ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, los hijos de los hombres son las personas que viven conforme a la carne, que son los descendientes de Caín. Los descendientes de Caín es los que están haciendo las cosas fuera de Dios. Es decir, que entonces no fueron los ángeles que se casaron, de acuerdo al capítulo 6, que dice que los hijos de los hombres no fueron los ángeles, sino fueron los descendientes de Caín y los descendientes de Set o Enós. Porque recuerde bien, Caín se corrompió y segundo, Enós comenzaron la gente. Lea ese versículo último de ese capítulo 4 de Génesis. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Te ves? La descendencia de Set a través de Enós
Dice que los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Dios. Entonces, a esto se le llaman los hijos de Dios, a los que invocan el nombre de Dios, a los que se someten a la voluntad de Dios, a los que adoran a Dios. Y los hijos de los hombres, los descendientes de Caín, que fueron dirigidos por el pecado y por eso se corrompió la tierra. Otro punto, varón, que podemos entender. Al ligarse los hijos de los hombres con los hijos de Dios, dice allí que hubo corrupción y nacieron gigantes en el contexto de la descendencia de Caín y de Abel. ¿Qué usted puede decir sobre la corrupción y la inmoralidad? ¿A qué llevó ese yugo o esa unión a este mundo? Amén. Vemos nosotros aquí lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de que leímos lectura de Génesis. ¿A qué se debe? Cuando vemos nosotros que está hablando de los hijos de los hombres, pero vinieron los hijos de Dios a tener a relacionarse. Lo que vemos nosotros, hubo una corrupción, no hubo una bendición. Vemos una corrupción, por eso cuando nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, habla ahí claramente que voy a destruir la tierra y todo porque la maldad ha subido a mi trono. Vemos nosotros que en vez de seguir buscando el nombre de Dios, lo que hicieron nació la maldad, y la maldad crecía cada día, y vemos nosotros que por eso que nuestro Dios Todopoderoso dice ahí, me arrepiento de haber hecho el hombre, pero está hablando de un arrepentimiento, no de como nosotros los hombres nos arrepentimos, está hablando de un hombre de lo que Dios había traído a la tierra, y haberse dejado corromperse por toda la maldad de la humanidad, de todo lo que está, por eso que habla del diluvio también, pero es muy importante darle lectura desde el capítulo 3 de Génesis al capítulo 8, para que podamos entender de qué está hablando, por qué dice Dios que se arrepiente de haber hecho el hombre. Muchos vemos nosotros, entonces Dios se arrepiente. No, Dios está hablando ahí de lo que la creación que había traído a la tierra, cómo se corrompió a través de la maldad que ya estaba en la tierra. Amén, muy bien. Sí, ese punto es muy bueno, porque lo que la Biblia está implicando allí es que Dios tuvo lástima, tuvo dolor, tuvo pesar. ¿Usted ve? Para Dios, cuando dice que se arrepintió, no era que él no sabía, no, lo que Dios estaba implicando es que tuvo pena de la condición del hombre. En hebreo, la palabra hebraica lo que está diciendo es que tuvo compasión, que tuvo dolor, que tuvo pena en la condición, y no va a continuar y va a determinar entonces destruirla. Por eso ahora hay que encontrar, entiende, gracia. Hay que encontrar gracia delante de los ojos de Dios. Y ahí que vamos a entrar allí. El tema central, ¿cuál es? La familia que halló gracia delante de los ojos de Dios. El mundo está corrupto. Dios lo hizo perfecto. Pero al ver un yugo desigual, ¿entiendes? El yugo desigual fue que los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres o con el mundo. Sí. Entonces, pues por eso hubo conflicto. Aquí la palabra gigante no es directamente que ya, porque habían gigantes, antes de que hubiera eso, ya habían gigantes. Ya habían gigantes. O sea, que no podemos decir que fue por eso, no. Pero lo que estamos viendo aquí es la corrupción, la inmoralidad, el pecado, ¿entiendes? Y eso hoy en día tenemos, ¿cómo tenemos hoy en día el mundo? Ahora en esta actualidad vemos nosotros anteriormente, en años, 2000 años atrás, estábamos viendo la corrupción. Ahora vemos nosotros, ahí está la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero los hijos de Dios se están complementando con lo del mundo. Y vemos nosotros, hay corrupción también. ¿Por qué? Porque el mundo nos está trayendo, nos está alejando, desviando de la verdad. Y estamos en la verdad, pero poco a poco el mundo nos está jalando como un imán. Y para que nosotros perdamos la bendición, la salvación de nuestra vida. Es muy importante entonces de mantener la gracia, mantener a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de las situaciones que estemos pasando, a lo que venga a nuestra vida. Tenemos que mantenernos en la gracia, porque después de esta gracia no va a haber otra. Exacto. Y muchos estamos jugando como de la manera que pensamos de que, bueno, Dios sabe, conoce mi corazón, Dios lo sabe desde el momento que te creó, pero Dios quiere que la gracia se mantenga a tiempo y fuera a tiempo en las situaciones que estemos viviendo. Tenemos que servirle a Dios, mantenernos en los caminos de Dios y no perder esa bendición, esa promesa de Dios que es la salvación de nuestra alma, porque si no, ¿a dónde iremos? Habla de un lago de fuego y nadie quiere sufrir ahí, pero habla también de un lugar eterno, de un lugar, un paraíso donde vamos a estar
dice con nuestro Señor Jesucristo, donde los leones y todos los animales salvajes estarán alrededor nuestro y no nos harán nada porque habrá paz. Nuestro Señor Jesucristo va a ser la luz. Amén. Sí, cuando hablamos de gracia, cuando estamos hablando acerca de la gracia, se está hablando acerca de, como dijo el varón, de un don inmerecido. Es un regalo. La gracia sin S, con C, está implicando un regalo de parte de Dios que la gente no se merecía. Quien llevó a esta gracia fue el amor de Dios. Es lo que dice San Juan capítulo 3 y verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Óigame bien, la gracia redentora, la gracia de Dios, es Jesucristo, por amor de Dios el Padre. Dios hizo el mundo, Dios hizo la humanidad, Dios creó el universo. Entonces su gracia fue lo que llevó a que su Hijo viniese aquí. Vamos a leerlo, está en Hebreo, capítulo 2, versos 14 al 16. Amén. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Te ve? Es decir, que él padeció, pero ¿qué hizo? Que se humanizó. Como los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Entonces es muy importante entender esta cosa. La gracia de Dios fue que se humanizó. Siendo él Dios, se hizo hombre para que usted y yo tuviésemos vida. Ahora, las personas que lo aceptan a él, esto vaya en gracia. Ah, no, que Dios es misericordioso. Ah, no, que Dios es amoroso, que Dios no condena. ¿Condena a Dios, sí o no? Sí. ¿Por qué la gente entonces dice que Dios es misericordioso y compasivo y que no podemos hablar de lo que va a hacer, del castigo que viene y le llaman a uno, no, que tú eres muy negativo? ¿Qué usted entiende por la palabra negativo? ¿Es la palabra negativo? No. Entonces, ¿los castigos que manda Dios son negativos? En una parte sí lo vemos nosotros, porque si tenemos lo positivo que siempre hemos dado, hemos hablado en muchos programas anteriores, que también necesita lo negativo. Y lo negativo es las consecuencias, es las dificultades, los problemas que a veces nosotros permitimos causarle para no tener, para alejarnos de la gracia de Dios. Entonces es muy importante. Vemos nosotros que por qué muchos hay que tener mente positiva. Si tenemos la mente positiva, o sea, ¿por qué tenemos que tener la mente? ¿Por qué no decimos tenemos que tener la mente de Cristo? Ajá. Ahí es está. muy importante, Yeah. porque la mente de Cristo nos guía a nosotros a estar y a hacer la voluntad de Dios. Porque el tener la mente positiva, ¿qué es lo que nos ayuda? En nada. Pero tener la mente de Cristo es buscar las cosas, lo que dice la palabra de Dios, que busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Eso es tener una mente de Cristo, no tener una mente positiva. Porque ¿de qué nos sirve? No nos ayuda nada tener una mente positiva. Y lo mismo también, vemos tener una mente negativa. ¿Por qué tenemos que tener la mente negativa? Entonces, ¿pero quién es el que es negativo? Satanás. No podemos estar entonces hablando dándole gloria a Satanás. Tenemos que glorificar al que dio la vida por toda la humanidad. Se llama Jesús de Nazaret. Amén, amén. O sea, es muy importante entender, es muy importante comprender, entiende lo que dice la Sagrada Escritura. Dios es positivo, pero utiliza lo negativo. Entonces la gente malinterpreta, que no sea negativo. No, no, no. Usted tiene que saber las dos cosas. Cuando Dios manda un castigo, eso es positivo, no es negativo. Porque es para el bien de nosotros. Dice que, vamos a leerlo, porque es lo que diga la palabra del Señor esto. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 8. O sea, es muy importante que se entienda esto. Lo negativo de Dios es positivo para nosotros. Usted no puede ver lo malo. Cuando Dios te corrige, cuando Dios te exhorta, es porque están dando mal y quiere que te salve. Entonces eso es positivo, eso no es negativo.
Amén. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a vuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ve? Que eso es positivo, ¿sabes? Entonces, no diga, entiende, que no tiene la mente positiva, no, di la mente de Cristo. Vamos a leerlo. Lo que dice la palabra de Dios, la palabra que nos dice, y tenemos que guiarnos porque dice la palabra, no porque la gente habla o piensa, ¿me entiende? Que por eso mucha gente dice, no, que reprende, cancelo, porque eso no es de Dios. No, es de Dios. Cuando Dios te reprende, así como el padre reprende a su hijo porque le ama y le dice que le va a castigar, eso no es negativo, es positivo. Aprende a tener la mente de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que no existe la palabra decir, no, que negativo y positivo. No, la mente de Cristo. Amén. Porque esa tiene los dos puntos. El Señor te hizo con los dos puntos, con negativo y positivo. Así te creó Dios. Es muy que entienda eso. Dios te hizo, querido hermano, positivo y negativo. Vamos a leer lo que dice Pablo en Romanos 7. Romanos 7, de verso 24 en adelante. Lo que él quería hacer no hacía. Y lo que no quería hacer eso hacía. Tiene las dos cosas. La carne y el espíritu. Con el cuerpo, la carne, servía, ¿me entiendes?, al pecado. Pero con el espíritu, con la mente espiritual, servía a Dios. Dios te puso así, te hizo eso después de que el hombre se corrompió. 7:24. El de adelante, sí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Ve? Eso ve. O sea, si tenemos la mente de Cristo, le servimos a la ley de Dios. Aleluya. Pero si no tenemos la mente de Cristo, a la ley del pecado. ¿Por qué? Sigue leyendo. Mira lo que dice ahí. ¿Por qué? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? Ese no es negativo. Tenemos los dos puntos, hermano. Y como usted dice, ¿entiende? Un carro no prende si no tiene batería. Amén. Y la batería tiene los dos polos, polo negativo y polo positivo. Tiene que tener uno solo, ¿sí? Aleluya. Entonces usted tiene la carne y el espíritu. ¿A dónde usted anda? ¿En el espíritu o en la carne? ¿Usted ve? Tiene que tener los dos para saber cómo usted sabe lo que es pecado, como dice Pablo en ese capítulo 7. ¿Cómo se sabe qué es pecado? Si no se le enseña. Sí. ¿Cómo se dice que evite un hoyo si no hay un hoyo? ¿Por qué se le dice esa cosa? ¿Por qué ponen cárceles? ¿Por qué hay cárceles? Porque están quebrantando la ley. Sí, es decir, que usted tiene que conocer el pecado. ¿Entiende? El Señor dijo en ese capítulo 3, los hombres son como de nosotros, ¿conociendo qué? El pecado y la vida. Conoce las dos cosas. Usted tiene que saber qué es pecado y qué no es pecado para no cometer pecado. ¿Usted ve? Ahora, ¿sabe usted que los que hablan en la carne son enemigos de Dios? Leámoslo. Santiago 4:4. Los que andan en la carne son enemigos de Dios. Por eso, la familia de Noé halló gracia. Y ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Ese tema es la familia que encontró gracia delante de los ojos de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Ve usted? Ahí está todo. ¿Quiénes hallan gracia? Los que no andan conforme al mundo. ¿Quiénes hallaron gracia? Aquellos que se sometieron a Dios, aquellos que obedecieron.
Dios va a destruir este mundo. Quiero que entiendan eso. Este invierno va a ser crudo, pero en medio del invierno va a haber fuego, va a haber huracanes. De este año en adelante y los años que vienen, Dios va a castigar por el pecado. Dígame bien, 3 cosas que Dios abomina: la idolatría, el paganismo, óigame bien, que es muy importante, y la desobediencia. Esas 3 cosas Dios no va a tolerar. No importa que sea templo, que sea ministro, que sea hermano, que sea presidente, que sea gobierno. Viene eso. Ustedes van a ver muchísimos templos que tienen imágenes, que tienen idolatría, que Dios le va a abrir la tierra, va a haber terremotos, muchísimas familias, va a ser destruido por el paganismo. Vienen huracanes, así como Dios mandó un diluvio. Vienen huracanes, vienen fuego, vienen terremotos. Por la desobediencia, por el paganismo, por la idolatría. Dios no va a tolerarlo. Por eso el tema de hoy, la familia que halló gracia delante de Dios. Si usted es una persona que tiene imágenes, que está idolatrando, recuerde, usted no puede adorar ni niño, ni esposa, ni esposo, ni padre. Tiene que adorar a Dios. A los niños, a los hijos, a los esposos, a la esposa se le ama, no se le adora. Óigame bien. Se le ama, no adorar. Adorar es rendirle pleitesía y someterse a ellos, ¿entiendes? De una manera como si fueran Dios. Ni a gobierno ni a nadie. Por eso Dios va a quitar los gobiernos. Dios pone y quita gobierno. Y lo está haciendo y ya no va a tolerar. Porque el pecado está cumbiendo la tierra. Y por eso en este capítulo 6 vemos que el pecado, dice que Dios dice que recibió todo el pecado de la humanidad y determinó destruirla. Vuelva, varón, y así puede hablar. Ese capítulo 6. Aconteció, De versículo 5 en adelante. y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ajá, y el 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Siga hasta el 8. Y dijo Jehová: reiré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ve usted? Ese es el tema de hoy. Hable un poco, varón, sobre esos versículos de por qué Dios va a destruir ahora la tierra y así en tiempo, como en tiempo de Noé. Es un tiempo de reflexión en estos tiempos que estamos viviendo. Tenemos que tener un arrepentimiento del cuerpo, mente, corazón y alma delante de Dios, no delante de la humanidad o delante de la sociedad, porque muchas veces nosotros le servimos a Dios y queriendo quedar bien con el hombre. Y es muy importante poder ver que nosotros, en este capítulo, nos da una lección donde es tiempo de arrepentimiento, pero totalmente en las manos de Dios. Arrepentirse, no el día de hoy y mañana volver a hacer lo mismo. No, es un arrepentimiento total, absoluto, en las manos de Dios, para que encontremos esta gracia. Porque la gracia se nos está ahí, vemos nosotros que nos estamos alejando de la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino y la verdad. También nos estamos dejando el camino y la verdad. Él es la vida y la resurrección. Estamos dejando todo esto. Entonces estamos viendo cómo lentamente estamos perdiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es muy importante, familia que nos ven, amigos televidentes, es muy importante tener una reflexión en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios, qué nos enseña la palabra de Dios, qué nos dice la palabra de Dios, qué tenemos que hacer para encontrar la gracia delante de Dios. Habla mucho, tenemos que tener el corazón limpio, que es algo muy importante, porque de ahí nuestro Señor Jesucristo nos da una lección cuando les habla a los fariseos y les dice: ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano cuando comen? Vivimos de tradiciones y eso es lo que nos está alejando de Dios. Muchas tradiciones tenemos en nuestro ser y no queremos soltarlo, queremos tenerlo siempre y querer servirle a Dios. Y dice que no podemos servirle a dos señores. Le servimos al mundo, le servimos a Dios. Y es muy importante entonces. Y ahí nuestro Señor Jesucristo les da una lección y les dice: son hipócritas porque ustedes piensan que con lavarse lo de afuera eso es lo que no nos va a contaminar, y nos da una lección donde nos dice a nosotros que tenemos que limpiarnos del corazón, de lo que está dentro de nuestro corazón, porque del corazón mana la vida, ahí está la vida en el corazón,
pero de ahí la boca no habla. Si el corazón está limpio, saldrá palabras en nuestros labios, en nuestra boca, pero desde el corazón es que habla la boca. Entonces nos da una reflexión la palabra de Dios, que tenemos que nosotros meditar, realmente estamos en la gracia de Dios, estamos en la presencia de Dios, cómo estamos delante de Dios, porque a veces es muy importante y para nosotros de poder recibir la palabra de Dios, pero la atesoramos, la hacemos palabra de Dios en nuestro corazón para que nos llegue hasta los tuétanos de nuestros huesos y que pueda hacer algo, un cambio, un arrepentimiento, una conversión en Cristo Jesús. Es tiempo, amigo televidente, de todos los lugares que ven en este programa, es un momento de tomar 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, de qué dice la palabra de Dios, qué me dice la palabra de Dios, por qué tengo que arrepentirme, por qué tengo que cambiar mi vida delante de Dios y cómo yo puedo encontrar la gracia. Nuestro Señor Jesucristo está a la puerta de tu corazón. Él toca la puerta, pero no lo abrimos porque estamos viendo que el mundo nos está consumiendo, el mundo nos está alejando de la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que aquí dice nosotros que la maldad, como vemos ahora, vemos corrupción, vemos violencia, vemos mentira, engaño, falsedad en la humanidad, no encontramos verdad, pero la verdad está solamente en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 8:32, si conociere la verdad, la verdad nos hará libre. Es Cristo que nos va a libertar, es Cristo que nos va a llevar a la vida eterna. No hay nada. No hay otro nombre, como dice también el libro capítulo Hechos 4:12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos encontrar salvación. Es en Cristo Jesús. Amigo televidente, meditemos la palabra de Dios y que esa palabra, la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y haga efecto para que nosotros podamos decir, verdaderamente estoy delante de Dios con la gracia que Dios quiere que yo tenga para que yo pueda ser salvo. Y no solamente tú, tu familia, todo lo que está alrededor tuyo, la humanidad, hay que orar por todo. Pero ¿qué hacemos nosotros? El mundo nos está consumiendo, el mundo nos está alejando de la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Así que encontremos la gracia. Sobre el título que tenemos es la familia que encontró gracia delante de Dios. Sé tú, yo y todos los que estamos ahí, encontremos gracia delante de Dios para que podamos tener ese boleto seguro a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, gracias, varón. Amigo televidente, estamos hablando acerca de la familia que encontró gracia ante los ojos de Dios. Durante el tiempo de Noé, habían cientos de miles de personas. Noé duró varios años. Cientos de años predicando que venía un diluvio y la gente no quería entender que venía un diluvio. Como hoy en día se predica la palabra y la gente dice que no, que el mundo se acaba para el que se muere. Y quieren seguir viviendo en el pecado. Y Noé predicaba porque Dios le dijo a Noé que hiciese un arca porque iba a destruir el mundo con un diluvio. En aquel tiempo no llovía. Óigame bien, quiero que entiendan el por qué la gente no creía en el mensaje. No llovía. Dios regaba la tierra con el rocío de la noche. Y así las plantas crecían y todo. Pero dice allí que cuando se convirtieron los hijos de los hombres con las mujeres que se unieron, hubo corrupción, hubo inmoralidad. Mira aquí, este versículo 5 dice, y vio Jehová, estamos en el capítulo 6 de Génesis, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Oye, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Los hombres eran, ¿entiendes? Y que todo designio, oiga, todo designio, o sea, todo lo que pensaba, todo lo que maquinaba, todo designio, todo lo que determinaba, los pensamientos y todo, aún el sueño, dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuos solamente al mal. Mira si estaba corrupto. Demasiada corrupción. No había por ninguna escapatoria, ninguna puerta, no había ninguna puerta de algo bueno. Todo era maldad, todo era sucio, perversión. La gente que predicaba la moral, ¿entiendes? Lo perseguía. Y solamente había uno que predicaba la moral, sí, llamado Noé. Solamente él y sus hijos, óigame bien, él y sus hijos. Y por eso lo afueraron, oiga bien, lo afueraron. Y va a pasar la misma cosa que está pasando. Todos aquellos que predican en contra del pecado, que predican contra el adulterio, contra la fornicación, contra la inmundicia, contra la hipocresía, contra el engaño, contra la maldad.
Todo aquello que predican en contra de eso, lo van a demoralizar, lo van a fuerear, le van a tumbar el testimonio, le van a hacer todas las cosas para que se calle. ¡Aleluya! ¿Me entiendan? ¿Por qué? Porque es que duele, hermano. Sí. A la gente no le gusta que le digan la verdad. Hay gente que le gusta decir la verdad, pero no le gusta que se la digan a ellos. Exacto. Y eso es lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿no ve? Porque no se congrava, no se dejaba sobornar, decía la verdad. Y por eso lo perseguía. Entonces, Dios te dice, vete, date un arca, salte de ahí y vete al monte por allá. ¿Debe? Pero predícale. Y predicaba y no quería. Por eso es el tema. ¿Cómo es el tema? La familia que encontró gracia. La familia que encontró gracia. Solamente aquellas personas que obedecen a Dios. Óigame bien. No las que van a la iglesia. No las que dan diezmo y ofrenda y predican. No. Las que obedecen a Dios. Las que se someten a Dios. Las que no viven conforme a este mundo. Vamos a leerlo. Qué bueno que se lo diga la palabra. Leamos 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2 del verso 15 al 17. Para que vea quiénes son los hijos de Dios. Quiénes hallan gracia a Dios. ¿Y qué significa vivir conforme al mundo? 15 al 16. Del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Debe? ¿Quiénes hallan gracia? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes hallan gracia? Los que obedecen la palabra. Los que no viven conforme al mundo. Jesús lo dijo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Así que usted no practique las cosas que son del mundo. Ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria, que es lo que está viviendo hoy en día mucha gente. Y usted va a tener muchos ataques, que le digan fanático, que le digan bobo, que le digan religioso, que le llamen lo que llamen, pero sométese a la palabra de Dios. No importa lo que le digan. Escuche lo que Dios dice. Dios dice aquí que los que andan conforme a la carne no van a ser salvos. Que los que andan conforme a la gracia de Él, estos van a ser salvos. ¿Usted está entendiendo? Así que no importa que lo afueren, olvídense, que lo afueren, que lo echen a un lado, pero agrade a Dios. Porque cuando el Señor venga a pasar lista, solamente los que tienen el Espíritu Santo son los que se van a ir. Solamente cuando Él comienza a llamar, fulano, a subir, solamente a los que estén andando conforme al Espíritu. Solamente. Esto no es porque usted sea bonito. Esto no es porque usted cante muy bien. Esto no es porque usted dé mucha ofrenda o diezmo y mucho dinero. Esto no es por eso. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Aleluya. Esto es para que se sometan a Dios, para que vivamos una vida de santidad, una vida que le gusta a Dios, que seamos obedientes, así como Noé era obediente. Dijo, y Noé hizo tal como Dios lo mandó. ¿Está usted haciendo como Dios lo manda? Bueno, usted sabe cómo la gente está dejando las cosas de Dios. Pastores, líderes, predicadores, por las cosas materiales, se olvidan, se enchiman y dejan de servir a Dios como si fuera Dios. Sí. Se enchiman con usted y dejan de servir a Dios porque están enchimados. ¡Óigame! Es lamentable porque estamos viviendo en un momento de situaciones muy fuertes, lo que el mundo está ofreciendo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, y a través del siervo de Pablo, hablando a Timoteo, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es muy importante poder pero hay que escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios no se escudriña como leer un libro normal de la escuela. Esto se lee en el Espíritu Santo, porque eso es lo que nos va a llevar a toda verdad. Dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios es que nos va a llevar a toda verdad. Y la verdad está aquí en la Santa Escritura, pero no queremos leerla, no queremos nosotros atesorar lo que Dios nos dice. Como decía el pastor, a nadie le gusta que le digan su verdad, pero la verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que va a castigar a todo aquel que es pecador, a todo aquel que no hace la voluntad. Lo dice la palabra de Dios, no lo decimos nosotros, porque también nosotros estamos en ese riesgo cada día de pecar, de cometer un pecado. Estamos en eso también, pero pedimos nosotros misericordia, gracia y buscar la gracia de nuestro Señor Jesucristo para no desviarnos de la verdad. Es muy triste, como decía el pastor, que muchos líderes, ministros, servidores de Dios, los que se congregan en una congregación, vemos nosotros cómo están haciendo de la nada, se van de las congregaciones, de algo que no les gustó y buscan otra iglesia. Quiero decirles, amigos, que brincan iglesia y buscan otra iglesia y buscan y quieren encontrar una iglesia perfecta. La perfecta está aquí, es nuestro Señor Jesucristo. Solamente es la perfección. Él es perfecto en todo.
y que está buscando una congregación perfecta, una iglesia perfecta, la perfecta, hasta nosotros tenemos que ser perfectos si tenemos a Jesucristo. Es muy importante entonces no estar buscando, ni brincando, ni saliendo de que porque queremos ver multitud en una congregación, eso es una congregación que va a llegar a Jesucristo. Quiero decirles, amigos televidentes y ministros de la palabra de Dios, que Dios puede haber 3,000 personas en una congregación y quizás solo 2 se van a salvar. Amén. Es muy importante poder entender, alabado sea su nombre, porque muchos nos enfocamos en la cantidad, no la calidad, y Dios viene a buscar calidad, no cantidad. Quiero decirle que ministro de la palabra de Dios, oremos, busquemos de Dios y hablemos de la verdad de la palabra de Dios. No nos salgamos, no hablemos nosotros, porque dice la vanagloria de la vida, no tenemos que hablar nosotros nada de nosotros, porque nosotros no podemos salvar a nadie, pero sí, a través de la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo, podemos que una palabra entre a aquella persona que está esperando un milagro, una sanidad, una restauración en su vida. Muy importante poder hablar de Jesucristo, solamente de Cristo, porque Él es la verdad, Él es el camino, porque sin Él dice que no podemos hacer nada y que Él es el que nos va a llevar al Dios Padre. Muy importante entender esto, que no dejemos que el mundo nos termine, que el mundo nos jale, que el mundo nos desvíe de la verdad en Cristo Jesús. La palabra de Dios es la que nos va a edificar, la palabra de Dios es el alimento, la palabra de Dios es el pan de vida, es Cristo Jesús. También vemos nosotros que en el versículo, quiero darle lectura al capítulo 3 de San Juan y el versículo 17 también, por qué Dios mandó al mundo, por qué Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Dice no a condenar, sino a salvar. Pero vamos a dar lectura para que sigamos en lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, y nuestro Dios Todopoderoso nos enseña a través de su palabra. ¿Qué es lo que nos dice en el libro de San Juan capítulo 3, 17? Y vemos nosotros que en el libro, en el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Solamente en Cristo Jesús que vamos a ser salvos, por nadie más. Mandó nuestro Dios Todopoderoso a su Hijo unigénito a que nadie se pierda, pero dice que se va a salvar solamente teniendo a Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, varón. Seguimos el tema que estamos desarrollando, la familia que halló gracia. Hoy en día hay millones y millones de seres humanos, de familia en la tierra. Y el problema es que la familia está corrupta, está corrompida. Por eso tenemos muchísimos problemas en los matrimonios. Oye bien, Satanás se ha metido, lo mismo que pasó en el huerto del Edén, que Satanás se metió encubiertamente en la familia perfecta. Oye bien, la familia perfecta, la familia que no conocía pecado. No había pecado en esa familia. Hablaban con Dios toda la tarde, hablaban con Dios. Tenían una hora de una reunión con Dios siempre, todos los días. Y Dios venía y hablaba con ellos. Y Dios vino un día y no lo encontró. ¿Por qué no lo encontró allí? ¿Sabe por qué? Porque habían desobedecido. Y este es el problema. Cuando la gente desobedece, se esconde. Se esconde. Cuando vienen los cobradores a cobrar, ¿qué es lo que hacen? Se esconde. Se esconden. Y le dicen a su hijo, mira, si me perdona, dice que yo estoy aquí. Oiga, le enseñan a mentir a los hijos. Se corrompe. La familia está corrompida hoy en día. ¿Sabes cuánta desobediencia, cuánta discusión por tontería? Por una cosita, hacen un big deal. Sí. Entre los matrimonios. Los hijos no respetan a los padres. Los padres maltratan a los hijos y hasta los botan de la casa. Les gritan por cualquier tontería, le ponen nombre. Óigame cómo está. Satanás se ha metido, un poder espiritual se ha metido dentro de la familia. Por eso Dios ha permitido lo que está pasando ahora. Enfermedades, como dice que vendrían enfermedades en diferentes lugares. ¿Entiendes? Y es tan así, y es tan bíblico lo que está pasando, que hasta los templos lo han cerrado. Sí. Óigame bien, y la gente no entiende eso. ¿Cuándo en la historia de la iglesia se habían cerrado la iglesia? Diga, ¿cuándo? Todo, mundialmente, ¿cuándo? Dígame. Ni aun cuando estaba la persecución en el año 70, después de Cristo, cuando Tito Vespasiano entró a Jerusalén, que comenzó la gran persecución, que todos los judíos y todos los creyentes salieron a correr para diferentes naciones. Ni aún en ese tiempo se cerraron los templos. Ni aún cuando Jesús
¿Entiendes? Se cerraron los templos. Mejor se encerraba la familia. Encerraban la puerta. Vamos a leer lo que es muy importante para que se dé cuenta de lo que estoy diciendo en Juan. Vamos al Evangelio de San Juan. En el capítulo 21 de 19 en adelante. O del 20 de 19 en adelante. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo en que la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ok, ve ese capítulo 20 ahora, del verso 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Óyeme bien, los discípulos que se levantó una persecución, siguieron reuniéndose pero ocultamente. ¿Con qué? Con la puerta cerrada. Ellos esperaban al maestro. Y cerró la puerta para que por miedo a los judíos, porque estaban persiguiéndolos. Entienda bien, pero no dejaron de congregarse. Hoy en día la gente no tiene miedo a los judíos. ¿A quién tiene miedo? A la enfermedad. Óyeme. Dios siempre permite la cosa. No tiene miedo. Pero en aquel tiempo ellos seguían reunidos. Sí. ¿Y qué pasa con la gente hoy en día? No. No van, ni siquiera van. Entonces, óyame bien. ¿Por qué no se reúnen en la casa? Si Dios permitió que se cerraran los templos, ¿por qué usted no se hace como familia? Cierre la puerta como estaba allí. Cierre la puerta y comiencen a buscar a Dios. A esperar al Señor, porque el Señor puede venir cualquier de estos días. Uno no sabe. Puede venir cualquier momento. Dice que nadie sabe el día ni la hora en que Dios va a venir. Puede venir cualquier momento. Dice, bienaventurado, que cuando el Hijo del Hombre venga, lo encuentra haciendo así, o sea, adorándole, glorificándole. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Y si ahora la gente está desanimada, está desalentada, porque no va al templo, sí, y hay un desánimo y una mortandad espiritual terrible, y la gente está perdiendo la fe. Dígame, estamos en días finales, en principio de dolores. Entonces Dios quiere que nos reunamos, que lo adoremos a Él para hallar gracia. Dígame bien, solamente hallan gracia aquellos que están haciendo como Dios dijo. El Señor dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Usted no puede vivir conforme al mundo. Dice que los que viven conforme al mundo son enemigos de Dios. Entonces aquí Noé halló gracia. Dios determinó destruir. ¿Sabe que Dios va a destruir este mundo ahora? ¿Pero con qué? ¿Con fuego? Con fuego y azufre. Vamos a leerlo porque es muy importante que entiendan eso. En tiempo de Noé, Dios lo destruyó con agua, con un diluvio. En estos días Dios va a mandar el diluvio, va a mandar huracanes, está mandando, va a haber terremotos. Y como principio va a mandar fuego. Dame bien, usted va a ver mucho fuego, muchos templos, muchas casas se van a quemar, bosques se van a quemar. ¿Por qué? Para Dios darle a entender que esa es una señal de lo que viene. Segunda de Pedro capítulo 3, lo que viene. Entonces Dios está experimentando esto para que usted se aparte y lo busque, lo adore a Él. No se desanime. Para que haya gracia delante de Dios. Dios cuida a sus hijos. Puede haber un fuego terrible, un terremoto, y su casa no se destruye. Se destruye todo, porque dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000, mas a ti no llegará. ¿Usted ve? No importa que el vecino, que aquellos se caigan, que la ciudad se caiga, pero usted no se va a caer, aleluya. Porque el Señor sostiene su mano. Mantenga la gracia de Dios, aleluya. Manténgase en el centro de la voluntad de Dios. Mira, leamos, 2 de Pedro capítulo 3, del verso 7 en adelante. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Te ve, tenemos que andar piadosamente en santidad. Viene fuego, aleluya. Dios va a destruir con fuego y azufre. Así dice la palabra. Por eso tenemos que cuidarnos, tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Dios en tiempo de Noé lo destruyó con fuego y azufre, un diluvio terrible. Mandó un diluvio, mandó agua. Pero ¿dónde escaparon, varón? Hable usted, ¿cómo escaparon? ¿Cómo hallaron gracia? Muy importante, el hallar gracia es tener la obediencia. Es algo muy importante. La gracia no se encuentra como venir bien vestido, hablar bien bonito, saber la Biblia. No, la gracia es en la obediencia. ¿Obediencia a quién? A su Hijo amado Jesucristo. Ahí es que tenemos la entrada, porque el arca representa a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque eso es lo que tenemos que nosotros entender, la palabra de Dios. El arca es nuestro Señor Jesucristo. Se sometieron al Hijo de Dios, hicieron lo que Dios había dicho a través de su Hijo, y fue el Hijo Jesucristo que representa el arca, que salvó esta familia, que fueron 8 personas que salvó nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos nosotros cuánto está la generación ahora de la humanidad. ¿Pero qué? Para encontrar gracia, obediencia, sometimiento y humillación ante Dios, delante de Dios, no delante de nadie más, delante de Dios. Entonces encontramos y estamos seguros que hemos encontrado gracia delante de Dios, pero la obediencia es muy importante. Amén. Amén. Gracias, varón. Sí, son los 3 puntos esenciales: obediencia, sometimiento y humildad. Si tienes esas 3 cosas, va a hallar gracia en Dios. Noé halló gracia. ¿Sabe que habían cientos de miles de personas? Un mundo de aquel tiempo, y no creyeron, y solamente una familia de 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus 3 hijos, solamente porque se sometieron, obedecieron. Padre, madre que están escuchando, ustedes son responsables ante Dios, le van a dar cuenta a Dios si ustedes no ponen su casa por temor a Dios. Metan su casa para que su familia comiencen a adorar a Dios. No se dejen dominar de su familia, de sus hijos. Oigan, el culto de oración, lo que se llama altar familiar. Metan eso. Quiten por un tiempo la televisión, el internet, el celular, y pongan a sus hijos a orar diariamente, que sea por media hora. Ese es el momento. ¿Qué ve? ¿Por qué Dios ha permitido que no se vaya a la escuela? ¿Por qué ha permitido que no se vayan a los templos? Para que las familias se reúnan como familia unida y busquen y adoren a Dios. ¿Te ve? Porque solamente así van a hallar gracia los que estén de rodillas. Dice: bienaventurado que cuando el Hijo del Hombre venga lo encuentre haciendo así, de rodillas, clamando, adorando solamente a Dios. Dios va a quitar el paganismo, la idolatría. Dígame bien, por eso usted tiene que meter a su familia a orar a Dios. Tenemos ídolos. La computadora es un ídolo. La televisión es un ídolo. El celular es un ídolo. Todo lo que usted le dedica más tiempo se convierte en ídolo, en idolatría. ¿Se me está entendiendo cuál es el problema? El por qué Dios va a destruir y está llamando para que la gente se deje esas cosas y lo adore. No es que esas cosas son malas, pero dedicarle mucho tiempo y dejar las cosas de Dios, eso es malo. Por eso solamente Noé halló gracia, bendito Dios. Noé halló gracia porque cogió a su familia. Porque el mundo estaba corrupto, ¿no? Ya lo leímos. El mundo estaba corrupto, no quería nada. Dice que todo designio, todo era del mal, era maldad, la maldad. Se complacían en la maldad. Pero solamente había un hogar. Oiga, cientos de miles de personas. Solamente un hogar era que adoraban a Dios. Más nadie adoraba a Dios. ¡Bendito! Hoy en día está pasando la misma cosa. La gente no quiere adorar a Dios. Pone 50,000 excusas. No, para ahorita, no, que estoy cansado. Y comienzan a bostezar. Óigame. No quieren orar. 1 hora. Eso fue lo mismo que el Señor le pidió a Pedro. El Señor dijo: Pedro, ven acá. Y a Juan y a Jacobo. Vean, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar. Vamos a orar. Vengan a orar. Mi alma está angustiada. Está llegando la hora. Vengan. Y cuando vinieron ellos a orar, y el Señor vino, lo encontró ¿cómo? Durmiendo. Durmiendo. Estaban roncando. Y lo despertó. No pueden orar siquiera 1 hora conmigo. Tan siquiera 1 hora. Orad y velad para que no entréis en tentación. Orad y velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre... Eso dice Jesús, hermano.
En cualquier momento viene el maestro. La iglesia se va de aquí. ¡Se va! La iglesia se va. Se levantará. Escuchará la trompeta porque Dios va a sonar la trompeta. Va a tocar la trompeta para levantar a sus hijos. ¡Ah! La iglesia se va de aquí. Los santos ya dan gracias. Los que están amando a Dios, leyendo su palabra y practicándola. Los que están adorándole. Los que están en obediencia. Los que no están desobedeciendo ni haciendo otras cosas. Estos se van, se van, se van. Aleluya. Santo, aleluya. Padre, gracias, Señor, gracias. Ten misericordia de la humanidad, de nuestro gobierno, de nuestra familia, de nuestros hogares. Ten misericordia de los ministros, Señor. Apártanos del mal y ayúdanos a buscar tu rostro. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El varón se despide de ustedes. Bendiciones. Bendiciones, Dios le guarde hasta la próxima semana con la ayuda del Señor. Aleluya, santo.